Quiero empezar el video contándote mi experiencia personal con la pérdida de un ser querido y así, sepas que no estás solo en este proceso. Hace unos años, mi abuela partió después de luchar contra una enfermedad terminal. Me sentí devastado y triste, y durante semanas me resultó difícil conciliar el sueño y llevar a cabo mis actividades diarias. A través de la ayuda de amigos y familiares y de la terapia, fui capaz de superar mi dolor y comenzar a encontrar alegría en la vida de nuevo. Aunque todavía la extraño mucho, estoy agradecido por los recuerdos que compartimos juntos y por el impacto positivo que tuvo en mi vida. Hola. Bienvenidos al Sabor de tu Mirada. Hoy hablaremos de un tema muy delicado y emotivo para muchos de nosotros, y es ese momento cuando un ser amado se va para siempre. Entiendo lo difícil que puede ser superar la pérdida de un ser querido, a mí mismo me costó hacerlo. Por eso, quiero compartir contigo algunos consejos que me ayudaron a entender, aceptar y superar una pérdida tan grande. Quédate conmigo hasta el final del video para que no te pierdas los consejos que quiero compartirte. Empezaré diciendo que el duelo es un proceso emocional que experimentamos cuando perdemos a alguien importante para nosotros, ya sea un padre, una madre, un hermano, un hijo o un amigo querido. Es una respuesta natural a la pérdida de un ser amado y puede ser muy doloroso y en muchos casos difícil de sobrellevar. Durante el duelo, podemos sentir una variedad de emociones, como tristeza, ira, confusión o desesperanza. Cada persona experimenta el duelo de manera diferente y no hay un camino correcto para superarlo. El proceso de duelo puede ser corto o prolongado y puede ser influenciado por factores como nuestra relación con el ser querido, nuestras experiencias previas de duelo y el apoyo emocional con el que podemos contar. Las etapas del duelo pueden clasificarse en 5, y cada una no tiene una duración definitiva. Es importante destacar que no todas las personas pasan por todas estas etapas, ni en el mismo orden, ni con la misma intensidad. El proceso de duelo es diferente para cada uno y puede durar un tiempo variable. A continuación, voy a explicarte las diferentes etapas del duelo y cómo cada etapa nos afecta psicológicamente y qué podría pasar si no logramos superar cada una. Esto puede ayudarte a entender tus propios sentimientos y emociones. Empecemos con la negación. Es posible que al principio te sientas como si la pérdida no fuera real, que estamos en un mal sueño y que en cualquier momento la persona amada regresará. Aunque esta etapa es una respuesta normal a la pérdida, si una persona no logra aceptar la realidad, puede mantenerse en la etapa de negación durante un tiempo prolongado, lo que puede impedir su proceso de adaptación y su capacidad para avanzar y sanar. Ira. En esta etapa, podemos sentir un gran enojo y resentimiento hacia la situación, hacia la persona que se fue o hacia otras personas que consideramos que hayan podido contribuir a la pérdida. También podemos sentir ira hacia Dios, la vida, entre otros. En esta etapa, queremos culpar a alguien y, en muchos casos, culpamos a alguien de manera equivocada, hiriendo, muchas veces, a las personas que solo nos quieren apoyar. Podemos sentirnos frustrados por no poder hacer nada para cambiar la situación y por la injusticia que creemos estar experimentando. Si nos quedamos atrapados en la etapa de la ira, podemos volvernos resentidos, amargados y aislarnos de los demás, y esto puede afectar nuestras relaciones interpersonales y nuestro bienestar emocional. Además, la ira también puede llevar a comportamientos destructivos hacia uno mismo o hacia los demás. Por ejemplo, hay personas que se refugian en la bebida como medio de escape. Negociación. En esta etapa, podemos sentir la necesidad de buscar formas de evitar la pérdida, por ejemplo, pensando en qué podríamos haber hecho para evitar que esto sucediera. También solemos buscar alguna forma de acuerdo o negociación con Dios para que la persona vuelva a estar presente en nuestra vida. Sin embargo, si no logramos comprender que la pérdida es una realidad y no puede ser negociada, puede llevarnos a una sensación de frustración y desesperanza, un vacío interno difícil de llenar.
Además, puede generar un sentimiento de culpa por no haber podido evitar la pérdida, lo que puede afectar nuestra autoestima y autoconcepto. Depresión. En esta etapa, podemos sentir una profunda tristeza y desesperanza y podemos perder el interés en las cosas que antes nos hacían felices. Podemos experimentar sentimientos de soledad, culpa y abatimiento. El sentimiento de culpa, en algunos casos, es tan fuerte que llega a afectar la vida de quien la sufre y de las personas que están a su alrededor. Si no logramos superar esta etapa, podemos vernos sumidos en un estado de tristeza y desesperanza crónicas. Esto puede afectar nuestra salud emocional y física y puede llevarnos a aislarnos de nuestro entorno y a perder interés en actividades que antes disfrutábamos. Aceptación. Finalmente, luego de un viaje emocional desgastante, llegamos a aceptar que la pérdida es real y comenzamos a sanar nuestras heridas, a sanar el alma, a hacer las paces con la vida, a encontrar formas de adaptarnos a nuestra nueva realidad. Esto de ninguna manera significa que olvidemos a nuestro ser querido, sino que aprendemos a vivir con su ausencia y a encontrar nuevas formas de seguir adelante. Ya es más fácil hablar de los recuerdos gratos, recordarlo con alegría, revivir las anécdotas vividas con ese ser amado. Si no logramos llegar a la etapa de aceptación, podemos seguir sintiendo una gran tristeza y dolor por la pérdida, y esto puede impedir nuestra capacidad de seguir adelante. Además, si no podemos adaptarnos a la nueva realidad, podemos enfrentarnos a problemas en la vida cotidiana y en nuestras relaciones interpersonales. El proceso de duelo es único para cada persona y no hay una fórmula mágica para superarlo. Sin embargo, a continuación, te brindo 7 recomendaciones que pueden ayudar a una persona a superar el duelo, como me ayudaron a mí. Número 1. Permítete sentir y expresar tus emociones. Muchas veces, sentimos o creemos que debemos ser los fuertes por la familia, para que así ésta no se desmorone. ¿Te ha pasado? A mí sí, entendí que no es necesario hacernos los fuertes todo el tiempo. Es saludable que te permitas expresar lo que sientes durante este proceso. Esto puede incluir llorar, hablar de tus sentimientos con amigos, tu pareja o familiares. También puede ayudar a escribir en un diario lo que te pasa, buscar un grupo de apoyo o buscar terapia. No guardes tus emociones en una caja para tirar la llave, pues esto no permitirá que sanes emocionalmente. Número 2. Busca apoyo. Muchas personas nos cerramos ante el hecho de expresar nuestras emociones a alguien más. Sin embargo, el apoyo de amigos, familiares y seres queridos puede ser esencial durante el proceso de duelo. Es importante que te permitas pedir ayuda y apoyo cuando lo necesites o no negarte a recibirla. Habla con alguien de confianza, expresa lo que sientes, en otras palabras, desahógate. Número 3. Sé paciente. El proceso de duelo puede ser largo, difícil y doloroso, por lo que es importante que te permitas ser paciente contigo y no te presiones para superar el duelo rápidamente. Es normal que el proceso de duelo tenga altibajos y cada persona va a su propio ritmo. Número 4. Perdónate y libérate de la culpa. Es muy importante que te perdones a ti mismo o a ti misma. Esto incluye perdonarte por las cosas que lamentas haber hecho o dicho a tu ser querido, así como por las cosas que lamentas no haber hecho o dicho. Es normal sentir dolor y arrepentimiento al recordar estos momentos, pero permitirte procesar estos sentimientos puede ayudar a enfocarte en los buenos recuerdos. Número 5. Recuerda a tu ser querido. Es liberador realizar acciones que permitan recordar y honrar a tu ser querido, ya sean las misas en memoria, realizar álbumes de fotos, realizar un video, la organización de un evento conmemorativo, recordar los consejos que él o ella te daban o evocar experiencias alegres. En definitiva, cualquier situación que te permita reconectarte con ese ser que partió. Número 6. Encuentra nuevas formas de significado y propósito.
La pérdida de un ser querido puede cambiar la forma en que la persona ve la vida. Encontrar nuevas formas de significado y propósito, como la participación en actividades de voluntariado o ayudar a personas que están atravesando por la misma situación que tú, te puede ayudar a adaptarte a esta nueva realidad. Número 7. Cuida tu salud física y mental. Sé que esta etapa puede ser desgastante física y emocionalmente, pero es importante que te cuides durante el proceso de duelo. Esto puede incluir hacer algo de ejercicio, dormir lo suficiente, comer saludable y buscar ayuda si es necesario. Es importante recordar que el proceso de duelo es único para cada persona y que no hay una forma correcta de hacerlo. Lo más importante es que te permitas sentir tus emociones, buscar apoyo cuando lo necesites y cuidar tu salud física y mental. Si sientes que el proceso de duelo está afectando significativamente tu capacidad para llevar a cabo tus actividades diarias, es recomendable que busques ayuda de un profesional para que te ayude en este proceso. Recuerda que no tienes que enfrentar el duelo solo y que hay personas dispuestas a apoyarte en este momento difícil. Quiero terminar indicando que, aunque el duelo puede ser un proceso doloroso, recuerda que, con el tiempo y el apoyo emocional, puedes encontrar esperanza y sanación. La vida sigue, incluso después de una pérdida. Aprovecha cada día y recuerda los buenos momentos que compartiste con la persona que perdiste. El amor y los recuerdos nunca desaparecerán. Gracias por acompañarnos en este video sobre el duelo. Espero haber sido de ayuda y haber brindado información útil para quienes están pasando por este proceso emocional. Si te gustó el contenido, no olvides darle me gusta, dejar tus comentarios y compartirlo con quienes creas que pueden necesitarlo. Recuerda que no estás solo en este proceso y que siempre hay personas dispuestas a apoyarte. Hasta la próxima.